¿Has oído hablar alguna vez de un duque que abrió las puertas de su palacio al pueblo y cambió el destino de toda una ciudad? En esta historia, el poder y el amor chocan ante los ojos de toda Sevilla en una época en la que casarse con alguien de origen humilde era más escandaloso que desafiar a la iglesia. Pero lo que comenzó como un acto de rebeldía se transformó en una de las mayores lecciones de dignidad que el siglo XIX intentó ocultar. Hoy descubrirás el día en que un escudo de armas perdió su significado y una cinta azul se convirtió en símbolo de valentía. Si te gustan las historias que la historia ha intentado borrar, suscríbete ahora y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves, porque lo que está a punto de comenzar merece ser visto hasta el final. Esa mañana, Sevilla parecía seguir el mismo ritmo de siempre, pero sintió el desorden en cuanto salió a la calle. Las campanas repicaron y nadie levantó la vista. Alonso cruzó la avenida de Mansiones como quien conoce cada baldosa, pero no reconoce su propio paso. El cartel pegado en la verja de Santa Clara seguía allí, seco, oficial, frío. Lo leyó de nuevo como si confirmara el golpe que ya le dolía. La prohibición, la excusa de la desigualdad, la orden de ocultar lo que debía ser público. Su cuerpo reaccionó antes que su cabeza. Se le hizo un nudo en el estómago, se le entumeció la boca. Recordó el viejo compromiso, la carta que no entregó, la cobardía que se había convertido en costumbre. Vio a Valeria el día anterior, fuerte a pesar de la herida, y comprendió que ese día no podía repetir el de hacía años. Caminó hasta la plaza sin llamar la atención, intentando no parecer un hombre a punto de romper un pacto tácito. La ciudad respiraba aroma a naranjas y polvo ligero. Solo sintió un ligero sabor a hierro en el fondo de la lengua. Valeria se despertó temprano, no por costumbre, sino porque apenas había dormido. La cinta azul en su muñeca estaba más gastada que la semana anterior. Fue lo primero que notó, antes que el espejo, antes que el sencillo vestido extendido sobre la silla. Puso agua a hervir y esperó a que la tetera zumbara como si esperara una respuesta. Su hermano llegó cojeando tras su recado de la noche anterior, con las manos manchadas de tinta de la imprenta y un silencio que hablaba más que cualquier noticia. Ella le ofreció algo de comer y él asintió, avergonzado del moretón en su brazo derecho. Sobre la mesa, 3 flores marchitas de los estudiantes aún olían al patio. Valeria sostuvo las flores con cuidado y respiró hondo, como si pudiera guardar a esos niños en su corazón. Sabía del aviso en la iglesia, sabía del secreto en la sacristía, sabía del riesgo. Lo que no sabía era si Alonso sería capaz de soportar el peso de su propio apellido cuando llegara el momento. Llegó a la plaza de Santa Clara cuando el sol aún estaba bajo y lo primero que notó fue el repiqueteo rítmico de los cascos, como si toda la ciudad se hubiera confabulado para fingir normalidad aquel día. Había señoras con sombrillas claras, una fila de cocheros impacientes y un funcionario del ayuntamiento con una pila de papeles que ya había leído demasiadas veces. La puerta de la iglesia permanecía cerrada con llave y un olor a cera vieja se filtraba por las rendijas, como si nada de lo que había dentro pudiera ser tocado por gente como Valeria. Alonso notó 2 cosas a la vez: la cinta azul en su muñeca, más vibrante que cualquier azulejo a su alrededor, y su propio corazón acelerado, no por pasión romántica, sino por el miedo a lo que sucedería si volvía a ceder. Recordó el compromiso roto años atrás y la sala llena de ojos que preferían la etiqueta a la verdad. Recordó la sensación de traicionarse a sí mismo solo para conservar invitaciones y contratos. En ese momento, el ajuste de cuentas largamente postergado se impuso. Mentalmente trazó los pasos: abrir el palacio, hacerlo público, colocar al juez donde la iglesia se había negado, asegurarse
de que los trabajadores estuvieran allí para testificar y proteger a Valeria de la discreta malicia que circulaba en susurros. También notó la presencia calculada de una ex prometida, dentro de un oscuro landó, observando como si recopilara los defectos ajenos. Sabía que de allí saldrían documentos llenos de mentiras. El miedo no desapareció, pero palideció en comparación con la claridad de lo que debía hacerse. Inhaló el aire con olor a naranjas y polvo y decidió que si iba a caer, caería, haciendo lo correcto a plena luz del día. Regresó al palacio sin pompa y pidió que se abrieran las puertas como si fuera un día festivo, pero sin música ni ostentación, lo justo para dar la bienvenida a quienes quisieran verlo por sí mismos. Ordenó que trajeran bancos de las caballerizas, que lavaran el patio con tinajas de agua y que los jardineros colocaran ramas de naranjo a lo largo de los muros, dejando espacio para una mesa sencilla donde cupiera un libro del registro civil. Llamó al administrador y reunió documentos de propiedad, donaciones y contratos, previendo que intentarían alegar que se trataba de un uso indebido del espacio. Todo debía estar a mano, con sellos, recibos y estampillas. Envió a un sirviente de confianza al registro civil en la Plaza del Pan con una solicitud redactada la noche anterior, basada en el Código Civil de 1889, solicitando la presencia del juez de distrito para legitimar la unión en un lugar público. Adjuntó las firmas de los testigos disponibles, el capataz del ramal ferroviario, el viejo cochero que lo había atendido desde joven, el ama de llaves que conocía a Valeria de la escuela del barrio, personas reales, no títulos. Ordenó a la cocina que preparara pan sencillo y jarras de agua fresca, no como un banquete, sino como un gesto de hospitalidad para quienes llegaban cansados del trabajo. Abrió su escritorio y escribió de su puño y letra una breve nota para la prensa local, informándoles de la fecha, la hora y la legalidad del acto, para que la ciudad lo supiera antes de que se extendieran los rumores. Envió otro mensaje, más frío, a la oficina de comercio. Los contratos que requerían su omisión serían revisados, aunque le costara caro. Mientras sellaba los sobres, sintió temblar las manos. No era el temor a perder el escudo de armas, sino la aprensión de que Valeria pagara las consecuencias de su gesto. Aún así, cerró el sello y decidió que esa tarde nadie entraría en las sombras. Todo sería visto, anotado y recordado por aquellos que realmente viven allí. Valeria caminó hacia la iglesia sabiendo que el rumor ya se había extendido. Cada ventana abierta parecía observar más de lo necesario y cada susurro parecía mencionar su nombre. Su vestido era sencillo pero limpio y lo sujetaba por el dobladillo para que no tocara el polvo de la calle. Los estudiantes habían llegado antes, trayendo pequeñas flores del patio y una carta escrita con letra temblorosa, donde decían que la profesora Valeria nos enseñó a no bajar la guardia. Cabeza. Guardó la carta en su escote cerca del pecho y siguió caminando. Al llegar a la puerta cerrada, la campana sonó 3 veces, no para llamar a misa, sino para recordarle que no habría bendición. Las señoras del barrio, con abanicos y gestos de aburrimiento, observaban desde las sombras de los pasillos. Algunas fingían compasión, otras puro alivio de que el escándalo no fuera suyo. Valeria miró al cielo despejado y pensó que, si el amor era un pecado, entonces quizá lo único que quedaba por hacer era pecar con dignidad. Sostenía la cinta azul en la mano izquierda como si aferrara lo que le quedaba de valor. Su hermano intentó acercarse, pero ella solo le rozó el hombro, como diciéndole sin palabras que todo estaría bien. Al darle la espalda a la iglesia y comenzar a regresar, sintió un extraño silencio tras ella.
No era lástima, era el vacío de un lugar que había olvidado el significado de lo sagrado. Mientras tanto, Alonso ya esperaba en la puerta del palacio. El sol se filtraba entre las rejas, proyectando sombras doradas en el suelo. Había cambiado su traje oscuro por uno más claro, sin sus medallas habituales. Quería tener una apariencia pulcra, pero no distante. Al ver a Valeria doblar la esquina, algo en su interior cambió, como si el mundo entero hubiera recuperado su ritmo natural. No hubo gestos teatrales ni palabras pronunciadas en voz alta. Simplemente le tendió la mano, y ella lo entendió. No era una invitación, era un compromiso. Tras ellos, comenzaron a llegar los primeros trabajadores del ferrocarril, las costureras del barrio, el capataz, el viejo cochero. Nadie hablaba en voz alta, pero todos sabían que aquello era más importante que una boda. Era una prueba de valor colectivo. Apareció el juez, incómodo entre la multitud, pero con el documento en la mano. Cuando el reloj de la catedral dio las 12, Alonso abrió las puertas, y el rumor se extendió por toda Sevilla. El duque iba a casarse con la maestra Adil. La vista de todos. El patio del palacio jamás había visto tanta gente común. Mujeres con delantales, niños con sombreros gastados, pequeños descalzos con ojos curiosos, se mezclaban con los pocos nobles que habían acudido más por escándalo que por afecto. El aroma a pan recién horneado se mezclaba con el de las flores de azahar que colgaban de los arcos. Valeria entró despacio, sin velo, pero con la cinta azul brillando al sol. Había algo silenciosamente solemne en ese contraste. Las paredes de mármol reflejaban a una mujer sencilla que jamás bajaba la mirada. Alonso se detuvo unos segundos a observar antes de acercarse, como si quisiera grabar ese momento en su memoria, sabiendo que, a partir de entonces, nada volvería a ser igual. El juez ajustó los papeles, se aclaró la garganta y comenzó la lectura formal, pero su voz temblaba con el peso de quien sabe que cada palabra allí contradice siglos de convención. Mientras leía, el murmullo de la gente creció, no en protesta, sino en contención, el tipo de silencio que precede a un acontecimiento irreversible. Un grupo de señoras intentó marcharse discretamente, pero la puerta ya estaba abarrotada de curiosos. Nadie quería perderse la escena que desafiaba el escudo de armas. Valeria mantenía la vista fija en el juez, pero sentía la mirada de Alonso sobre ella, firme, serena, como un refugio. Cuando llegó el momento de la firma, una suave brisa recorrió el patio, meciendo las cintas que colgaban de la barandilla. Fue entonces cuando una mujer vestida de verde, la exprometida, se adelantó entre la multitud, sosteniendo un sobre arrugado. Dijo algo sobre cartas ocultas, sobre intereses y engaños. La tensión se extendió rápidamente. El juez vaciló, y por un instante pareció que todo iba a desmoronarse, pero Alonso tomó el papel, lo abrió delante de todos y lo leyó en silencio, línea por línea, hasta el final. Luego lo rasgó lentamente y dejó caer los pedazos al suelo, mirando fijamente a Valeria. Solo dijo: «Los nombres que intentan mancillar la pureza se mancillan a sí mismos». Y continuó con la actuación, como si nada hubiera pasado. El público suspiró aliviado, e incluso el juez, sin saber cómo reaccionar, se secó discretamente las lágrimas antes de sellar el documento. Cuando el juez terminó de firmar, el sonido del sello de cera resonó como un chasquido de liberación. El documento fue entregado a Alonso, quien lo sostuvo con ambas manos, no como un trofeo, sino como la prueba de que el miedo, por fin, había sido vencido. Valeria respiró hondo y sintió un nudo en la garganta. Todo el patio comenzó a aplaudir, primero tímidamente, luego con fuerza. Los niños corrieron al centro, las costureras alzaron sus pañuelos azules, e incluso los trabajadores, cubiertos de grasa, aplaudieron sin pudor.
La ex prometida desapareció entre la multitud, y con ella se fueron las cartas y las acusaciones. Las campanas de la catedral, que hasta entonces habían permanecido en silencio, comenzaron a repicar a pintos impacientes. Lo lejos, quizá con ironía, quizá con pesar, Valeria miró al cielo y pensó en su madre, en las noches de costura, en las manos callosas que ahora temblaban de emoción. Por un instante creyó que se desmayaría, pero la mano de Alonso la sostuvo con firmeza. No necesitaban decir nada. El gesto bastó para sellar lo que ningún decreto podía impedir. Tras la ceremonia, pidió que se abrieran las puertas laterales del palacio. Quería que todos entraran, no como invitados, sino como parte de la celebración. Los sirvientes, inseguros de si estaba permitido, se miraron entre sí y luego se apartaron. El olor a cera y pan se mezclaba con el de las flores, y el salón de baile, donde antaño se medían los bailes y los títulos, ahora recibía pasos torpes y risas sinceras. Alonso caminaba entre la gente, no siendo tratado como un duque, sino como un igual, y esto, más que cualquier aplauso, lo hacía sentir vivo. Valeria se acercó a un grupo de costureras que ajustaban apresuradamente el velo. Cada puntada azul representaba a una de las mujeres que creían en ella. La tela era sencilla, pero vibraba como si tuviera alma. Cuando se lo colocaron sobre los hombros, lloró, no de tristeza, sino de gratitud. Por primera vez, no se sentía una intrusa en ningún lugar. Afuera, la noticia ya corría por las calles. En menos de una hora, lo que empezó como un murmullo se convirtió en titular improvisado en cafés y mercados. Periódicos sensacionalistas enviaron aprendices para confirmar si el duque rebelde había abierto realmente el palacio al pueblo. Mientras tanto, dentro de las puertas, a nadie parecía importarle lo que escribirían. Los sirvientes ofrecían vasos de agua y trozos de pan, y cada simple gesto adquiría un valor que desafiaba toda etiqueta. Un anciano trabajador, con los ojos llorosos, se acercó a Alonso y, sin pedir permiso, le estrechó la mano, algo impensable horas antes. El duque no retrocedió. Le devolvió el apretón con firmeza. Aquel contacto, manchado de grasa y verdad, le recordó a su padre, quien siempre decía que el honor se ganaba con el trabajo, no con escudos de armas. Valeria observaba todo en silencio, con la mirada de quien por fin comprendía que el amor también podía ser una forma de resistencia. El viento mecía las cintas azules que colgaban y la ciudad parecía más ligera, como si respirara al compás de ellas. Nadie allí lo sabía, pero ese momento quedaría grabado en la historia de la ciudad sin necesidad de ningún decreto. Por la tarde, sin embargo, llegaron las consecuencias. Un mensajero del ayuntamiento trajo una citación, una multa por uso indebido del espacio, la amenaza de confiscación temporal y una lista de acusaciones escritas a toda prisa. Alonso leyó cada línea sin pestañear, mientras Valeria lo observaba desde lejos, intentando descifrar si cedería. Al terminar, le pidió al hombre que se llevara una breve respuesta manuscrita. El espacio se usó con dignidad, y eso no es delito. El funcionario vaciló, pero la aceptó. En ese mismo instante, el administrador advirtió que los proveedores estaban cancelando contratos, que el ferrocarril perdería inversores, que los periódicos afines preparaban editoriales en su contra. Alonso simplemente respiró hondo y respondió: «Si este es el precio de la verdad, al menos pagaremos lo acordado». Valeria se acercó y vio que temblaba ligeramente, no de miedo, sino de agotamiento. Apoyó la cabeza en su hombro y por primera vez él sintió que el valor también podía tener un olor, el suyo, una mezcla de jabón y flores silvestres. En los días siguientes, el palacio se convirtió en un punto de paso constante. Personas que jamás habían cruzado esas puertas acudían solo para ver a
la muchacha que desafió a la iglesia, o al duque que perdió el miedo a su propio nombre. Algunos traían flores, otros cartas de apoyo escritas a toda prisa, a menudo con faltas de ortografía, pero rebosantes de sinceridad. Valeria las leía todas, sentada junto a la ventana donde brillaba el sol de la mañana, y guardaba las que provenían de las muchachas de la fábrica. Las damas de la alta sociedad, en cambio, fingían indiferencia. Decían que todo era solo un capricho pasajero, pero las miradas que dirigían a las ferias y misas denotaban una curiosidad disimulada. La prensa comenzó a dividir las opiniones. Algunos llamaban a Alonso visionario, otros traidor a la tradición. Él, sin embargo, mantenía un semblante sereno, aunque la noche tardaba en llegar cuando las preocupaciones lo asaltaban. Valeria notaba sus ojos cansados, las cartas amontonadas en su escritorio, las cuentas que recalculaba en silencio. Aún así, cada día encontraba un momento para sentarse a su lado y preguntarle si las chicas del colegio iban a venir. Era su manera de decirle que seguía creyendo en los nuevos comienzos. Fue en una de esas mañanas cuando nació la idea de la escuela-casa, casi sin planificación, fruto de un impulso genuino. Valeria hablaba de las dificultades que los alumnos tenían para aprender a leer tras su trabajo en las fábricas, y Alonso, distraído, observó el salón de baile vacío. Simplemente dijo: «Aquí hay sitio para mesas, libros y gente». Ella pensó que bromeaba, pero por la tarde ya había ordenado que quitaran los espejos y las lámparas de araña, dejando el suelo despejado. Llamó al capataz y le pidió que construyera tabiques de madera y bancos largos. La ama de llaves, conmovida, ofreció telas y velas. Los criados que antes habían servido cenas a nobles empezaron a ayudar a cerrar tablas y a limpiar ventanas. Valeria cosió las primeras cortinas y colgó cintas azules en las ventanas, una en cada habitación. En pocos días, el antiguo salón de baile se convirtió en una escuela improvisada, con olor a pintura fresca y esperanza, y por primera vez el escudo de armas de Montelar, tallado sobre la puerta, parecía tener un propósito verdaderamente valioso. La inauguración de la escuela-casa tuvo lugar un domingo por la mañana, sin banda, sin discursos y sin la presencia de las autoridades. Los propios alumnos abrieron las puertas, con las manos manchadas de tiza y los ojos llenos de curiosidad. Alonso estaba a su lado, sin ropa formal, sosteniendo una tablilla con los nombres de los primeros 20 niños matriculados. Valeria, con un vestido ligero y una cinta azul nueva, los saludó a cada uno con un abrazo, no por protocolo, sino por gratitud. Los bancos improvisados crujieron y el olor a madera nueva se mezcló con el del pan, recién horneado, que salía de la cocina. Costureras del barrio aparecieron con telas e hilos sobrantes, transformando el patio en un taller. Un tipógrafo anciano, amigo del hermano de Valeria, trajo una pequeña imprenta portátil para que los alumnos aprendieran a imprimir sus propios libros. Fue allí, entre el sonido de los martillos y el crujido de las hojas al doblarse, donde Alonso comprendió verdaderamente lo que significaba reparar una injusticia. No estaba ofreciendo caridad, estaba devolviendo la pertenencia, y esta diferencia, aunque silenciosa, cambió todo a su alrededor. Con el tiempo, el impacto se extendió más allá del barrio. Las fábricas comenzaron a enviar aprendices a estudiar en su tiempo libre. Algunos, avergonzados, los empresarios empezaron a pagar cuadernos y materiales. El periódico conservador intentó ridiculizar el proyecto, llamándolo Palacio de los Pobres, pero el apodo se popularizó y terminó convirtiéndose en un símbolo de orgullo. Las tardes se llenaron de voces infantiles, y el eco de las risas reemplazó el vacío de los bailes.
Alonso caminaba entre las mesas con el mismo cuidado con el que antes firmaba contratos. Valeria corregía cuadernos con su hermano a su lado, ahora tipógrafo de la escuela. La ciudad comenzó a cambiar poco a poco. Primero la mirada de los vecinos, luego la actitud de los comerciantes, hasta que apareció el sacerdote de Santa Clara pidiendo disculpas en nombre de la parroquia. Cuando bendijo el patio lleno de estudiantes, nadie se arrodilló. Sin embargo, por primera vez, todos sintieron la presencia de Dios. Las semanas siguientes estuvieron repletas de trabajo incansable. El viejo salón parecía respirar de otra manera. Había vida, risas, un cansancio agradable. Valeria se levantaba antes del amanecer para preparar las clases, repasar las lecciones y coser uniformes sencillos. A veces se olvidaba de comer, pero no se quejaba. Decía que el cuerpo se acostumbra al hambre cuando el corazón está alimentado. Alonso observaba en silencio, orgulloso y, a la vez, asustado por la magnitud que había alcanzado el gesto. Recibía cartas de empresarios furiosos que exigían explicaciones sobre este experimento social. Otros, en secreto, lo felicitaban, pero nadie se atrevía a hacerlo públicamente. Aún así, seguía yendo cada mañana, abriendo las puertas y saludando a todos, sin guardias, sin carruaje, solo con la corbata desaliñada y la mirada serena. Valeria a veces lo veía marcharse y sabía que tenía miedo no de arruinarse, sino de ver todo ese esfuerzo destruido por el orgullo ajeno. Sin embargo, nunca hablaba de ello. Prefería alabar el progreso de los niños y fingir que el mundo exterior no intentaba empujarlo de nuevo a las sombras. Un día llegaron peores noticias. El ferrocarril, la principal fuente de ingresos de la familia Montelar, había sido saboteado. Las vías arrancadas, las estaciones incendiadas. Los periódicos culpaban a agitadores, pero todos sabían que se trataba de una represalia encubierta. El administrador entró con ansiedad, diciendo que tal vez era hora de reflexionar sobre el futuro del título. Alonso alzó lentamente la vista, miró al patio donde los niños leían en voz alta y respondió: «Un título que no protege a la gente, que protege». Valeria lo oyó desde lejos y sintió una punzada en el pecho, una mezcla de miedo y admiración. Sabía lo que significaba esa frase, que no se retractaría, aunque le costara todo. Esa noche, al cerrar las ventanas, oyó pasos en el pasillo y el discreto sonido de papel rasgándose. Era Alonso, rompiendo los contratos que lo ataban a la aristocracia. Las cenizas de los papeles cayeron al suelo como nieve negra y por primera vez el palacio pareció exhalar un suspiro de alivio. La noticia de la rescisión de los contratos se extendió rápidamente. En 2 días, el nombre de Alonso desapareció de clubes, juntas directivas e invitaciones a galas. Sus antiguos aliados fingían no reconocerlo en la calle. Incluso el cochero que servía a las familias nobles recibió instrucciones de no saludarlo más. Pero la gente hacía lo contrario. Los obreros se quitaban el sombrero al pasar. Las costureras dejaban notas en las puertas. Los niños corrían tras el carruaje gritando: «¡Viva el duque de la escuela!». Él fingía no inmutarse, pero llegaba a casa con los ojos enrojecidos. Valeria lo notaba, sin necesidad de preguntar. Sus vidas habían cambiado por completo. Ahora las cenas eran sencillas, las velas duraban más de lo debido y, a veces, el pan se compartía en silencio. Pero había una ligereza que nunca antes había existido, una paz sin lujos. Una vez, mientras lavaban las tazas juntos en el patio, Alonso comentó que la casa nunca había estado tan llena de vida. Valeria respondió que quizá a eso se le llamaba una bendición, cuando lo que queda es precisamente lo que importa. Las dificultades continuaron y algunas fueron crueles. Una tarde, el hermano de Valeria regresó de la imprenta,
cubierto de sangre, tras ser atacado por unos hombres que lo acusaron de difundir ideas peligrosas. Alonso lo llevó a un médico particular, pagando de su propio bolsillo, y envió guardias discretos a patrullar la escuela. La violencia física lo afectó más que cualquier pérdida económica. Comprendió que las reacciones no solo iban en contra de él, sino en contra de todo lo que su amor representaba. Un peligro para quienes vivían en la desigualdad. Aún así, no se acobardó. A la mañana siguiente, se presentó en la imprenta con el muchacho y anunció que a partir de entonces, la escuela casa imprimiría sus propios periódicos, con historias escritas por los alumnos. Serían las voces de la ciudad, dijo. Valeria sonrió, secándose las lágrimas, y pensó que, tal vez sin darse cuenta, ya se había convertido en el hombre que siempre había querido ser. No el duque de los títulos, sino el duque de las manos entrelazadas. Los periódicos escolares comenzaron siendo pequeños, impresos en papel, reciclado, con tinta que manchaba los dedos. Los niños escribían sobre lo que veían: el zapatero que cantaba mientras trabajaba, la mujer que vendía flores en la esquina, el perro que custodiaba la puerta. Valeria corregía con paciencia, tachando con lápiz rojo y animando cada frase sincera. Alonso ayudaba a revisar los titulares, asegurándose de que nada sonara demasiado provocativo, aunque sabía que cualquier palabra que saliera de ellos ya se consideraba un desafío. Aún así, el periódico se extendió rápidamente, primero por las fábricas, luego por los mercados y los cafés. En pocas semanas, la gente leía en voz alta las Crónicas del Patio Azul, nombre que le dio uno de los estudiantes. Era sencillo, pero cierto, y despertó algo que Sevilla parecía haber olvidado: la empatía. Las historias de los humildes comenzaron a circular entre las casas, en secreto, e incluso algunas señoras pedían copias para leerlas antes de dormir. El escudo de armas de Montelar ya no valía tanto como aquellas páginas impresas por pequeñas manos manchadas de tinta. Pero el éxito también trajo consigo nuevos ataques. Un grupo de empresarios organizó una reunión y exigió la destitución de Alonso de sus cargos restantes en las compañías ferroviarias. Lo acusaban de politizar la moral e incitar al desorden. Alonso asistió a la reunión con el mismo traje claro que había llevado en su boda, con la cinta azul discretamente prendida en el bolsillo interior. Escuchó cada acusación sin interrumpir. Al terminar, se puso de pie y respondió con sencillez: enseñar a alguien a reconocerse como persona no es desorden. Firmó su renuncia, se puso el sombrero y se marchó sin mirar atrás. Afuera, el sol caía a plomo y se dio cuenta de que jamás había respirado un aire tan puro. Valeria lo esperaba en la puerta del palacio, con una jarra de agua en las manos y una sonrisa cansada. Se acercó lentamente y antes de entrar murmuró: ahora somos libres. Y por primera vez, ella creyó plenamente en esas palabras. En los meses siguientes, la vida encontró un nuevo ritmo. Libre del peso de títulos y compromisos sociales, Alonso se dedicó por completo a la escuela casa. Ya no usaba corbata, caminaba con las mangas remangadas y su rostro bronceado por el sol del patio. Los niños lo llamaban Don Alonso, sin el duque, y él no los corregía. Valeria sonreía al verlo sentado entre los alumnos, explicando geometría con piedrecitas o leyendo periódicos viejos para mostrar cómo identificar una mentira impresa. Su presencia infundía seguridad, e incluso los más tímidos comenzaron a acercarse a él. Una mañana, una niña le entregó un dibujo del palacio con las ventanas abiertas y escribió debajo: aquí entra la luz. Guardó el papel doblado en el bolsillo y ese día nadie necesitó recordarle que sonriera. Valeria notó cuánto había cambiado. El hombre que antes medía cada palabra, ahora hablaba con ligereza, sin temor a equivocarse.
Quizás eso era lo que ella siempre había deseado. Alguien que no solo amara, sino que aprendiera a vivir con sinceridad. Pero la aristocracia no pudo soportar el silencio de su propia derrota. Cuando se dieron cuenta de que la pareja no cedería, comenzaron a atacar de otras maneras. Primero llegaron los rumores. Inventaron historias de que Valeria era ambiciosa, que usaba la escuela para manipular a Alonso. Luego insinuaron que los fondos de la institución provenían de donaciones ilícitas. Las mentiras se multiplicaron y aún sin pruebas, se propagaron de boca en boca. Un día, un empleado anónimo dejó un recorte de periódico en la puerta del palacio con el titular «El Duque sin título». Valeria lo leyó y lo guardó sin decir nada, pero el rostro de Alonso se endureció. Fingió indiferencia, pero esa noche, cuando ella lo encontró en la biblioteca, estaba mirando por la ventana, inmóvil, sosteniendo el viejo escudo de armas de hierro que una vez había simbolizado tanto. «Todavía creen que esto me define», dijo, antes de dejar caer el emblema al suelo. El sonido metálico resonó por el pasillo, el sonido exacto de una herencia que se rompe. A la mañana siguiente, Valeria notó que algo había cambiado en él. No era ira ni tristeza, sino una extraña serenidad, como la de quien por fin comprende su lugar en el mundo. Pasó el día revisando documentos y firmando papeles, pero esta vez sin su rigidez habitual. Llamó al administrador y ordenó que se formalizara el nuevo estatuto de la escuela-casa. La propiedad sería donada oficialmente a la ciudad, registrada a nombre del pueblo, sin ninguna relación con el escudo de armas de Montelar. El hombre intentó rebatirlo, recordándole el valor de la propiedad y el escándalo que provocaría. Alonso simplemente respondió: «Lo que pertenece al pueblo no puede tener dueño». Valeria oyó la frase desde las escaleras y se quedó inmóvil, conteniendo las lágrimas. Él no se giró, pero sabía que ella lo observaba. Tras firmar los documentos, dobló los papeles y los metió en una carpeta azul, del mismo color que la cinta que ella llevaba en la muñeca. Dijo que él mismo la llevaría al registro para que no se pierdan por el camino. Esa tarde, Sevilla parecía suspendida en el aire. El calor era intenso y las calles exudaban el aroma a piedra caliente y fruta madurando en los balcones. Alonso salió a pie, sin carruaje, aferrado a su maletín contra el pecho. La gente lo reconocía y lo saludaba con respeto, pero él solo saludaba con la mano, con la mirada perdida. Valeria, desde la ventana, siguió cada uno de sus pasos hasta que dobló la esquina y se quedó allí, inmóvil, con la inquietante sensación de que ese día guardaba algo que aún no podía definir. El reloj del patio dio las 4 cuando resonó el primer trueno, a pesar de que no había nubes en el cielo. Fue un sonido seco que silenció a los pájaros por un instante. Sintió un vuelco en el corazón, pero continuó corrigiendo cuadernos, intentando ahuyentar la premonición. En ese momento, Alonso ya caminaba por la calle del Sol, decidido a entregar de una vez por todas la última pieza que aún lo ataba al pasado. Al llegar al registro civil, el empleado lo saludó con la formalidad habitual, pero sin ocultar su curiosidad. Pocos duques acudían allí sin sirvientes, y menos aún para donar propiedades. Alonso explicó con calma el motivo y le entregó la carpeta azul. El hombre hojeó los papeles, se ajustó las gafas y le preguntó con cautela si estaba seguro de lo que hacía. «Más que nunca», respondió. Alonso, mirando el sello de cera que brillaba a la luz de la tarde, firmó el acta con la misma pluma que había usado en la boda. Y por un instante, el sonido de la pluma sobre el papel pareció resonar con más fuerza que el resto del mundo. Al terminar, el empleado alzó la vista y, con un gesto inusual, le tendió la mano en silencio. No existía protocolo para semejante valentía. Alonso se la estrechó con firmeza y se marchó sin decir palabra. En la acera,
Se detuvo un momento a observar el ir y venir de los carruajes, a los niños que corrían tras los periódicos y el cielo que comenzaba a cambiar de color. Era como si toda la ciudad respirara de forma diferente aquel día, y él con ella. De regreso, el viento arreció. Las nubes, ya casi completamente juntas en el horizonte, teñían el cielo de un gris anaranjado que presagiaba tormenta. Apresuró el paso, pero sin la prisa de quien huye, simplemente intentando llegar antes de que lloviera. En las esquinas, algunos vecinos se apresuraban a cerrar las ventanas, y el olor a tierra mojada ya comenzaba a emanar del suelo. Al doblar la esquina de la escuela, vio a lo lejos la puerta abierta y en el patio a los niños recogiendo apresuradamente sus cuadernos. Sonrió. Pensó en cómo aquel lugar se había convertido en un refugio no solo para ellos, sino también para él. Por un instante, creyó que por fin reinaba la paz, pero bastó con oír el crujido de la madera proveniente de lo alto de la torre, un sonido seco y agudo, para que el mundo entero se desmoronara en un segundo. El rayo cayó justo al lado de la torre del antiguo salón, agrietando parte del tejado recién restaurado. Los niños gritaron y corrieron al patio, mientras Valeria intentaba calmarlos. De repente, la lluvia cayó espesa y torrencial, y el viento empezó a azotar las ventanas como si quisiera invadirlo todo. Alonso dejó caer su sombrero en la calle y corrió hacia la puerta, que se estremecía violentamente. El siguiente trueno sacudió la tierra, y por un instante creyó oír que alguien lo llamaba. Al entrar, vio a Valeria intentando liberar una persiana veneciana atascada. La tela ya ardía por la chispa del rayo. Corrió hacia ella, arrancó la tela y trató de apagar el fuego con las manos desnudas. Los niños observaban asustados, acurrucados bajo las mesas. El olor a madera quemada y lluvia se mezclaba, denso, casi sofocante. Y en medio de aquel caos, la mirada de Alonso se cruzó con la de Valeria. Un instante fugaz, pero suficiente para que ella supiera que no permitiría que nadie saliera herido allí. Lograron sacar a los niños al patio uno a uno bajo la implacable lluvia torrencial. El viento arrancaba hojas y papeles, esparciendo las páginas del periódico escolar por la calle, como si la historia misma intentara salvarse. Cuando el último niño salió, Alonso corrió de vuelta al salón, gritando el nombre del hermano de Valeria, que aún no había aparecido. Ella intentó detenerlo, pero él ya había atravesado el humo. Durante unos minutos, solo se oía el sonido de la lluvia y el crujido de la madera. Luego, un breve grito, no de dolor, sino de alivio, y los dos reaparecieron, cubiertos de hollín, el niño apoyado en él. Los tres cayeron juntos sobre el suelo mojado, exhaustos, respirando con dificultad. Valeria le tomó el rostro entre las manos y notó las leves quemaduras en sus palmas. Él sonrió, cansado, y dijo en voz baja, «Está bien». Pero ella vio la sangre mezclada con el agua y comprendió que no todo estaba bien. Los médicos llegaron horas después, cuando la tormenta había pasado y el cielo se despejaba de nuevo, como si nada hubiera ocurrido. El fuego estaba controlado, pero el techo estaba destruido y parte del salón se había derrumbado. Alonso, sentado en una silla improvisada, mantenía el brazo vendado y la mirada fija en las ventanas abiertas. Valeria no se separó de él, ni siquiera cuando los sirvientes insistían en que descansara. Cada vez que alguien intentaba llevarlo adentro, repetía que solo saldría cuando viera a todos los niños a salvo. Cuando finalmente confirmaron que no había heridas graves, cerró los ojos y respiró hondo, como si se liberara del peso del mundo entero. El médico advirtió que las quemaduras eran superficiales, pero que su cuerpo estaba exhausto, como el de alguien que hubiera cargado con años de tensión. Valeria comprendió que no era el fuego lo que le hacía daño, sino el tiempo, y se quedó allí, sujetándole la mano,
como si ese simple contacto pudiera evitar que cayera aún más. Esa noche, la casa olía a humo y silencio. Las paredes parecían contener el sonido de voces infantiles, incluso sin que hubiera nadie. Valeria pasó los dedos por las cortinas quemadas y sintió la textura áspera del hollín. Pensó en todo lo que ese lugar había significado y en cómo, incluso herido, el patio aún parecía vivo. Alonso dormía en un sillón, con la cabeza gacha y la respiración agitada. Lo observó durante largos minutos, recordando su primer encuentro con él, distante, inaccesible, atrapado por su propio título. Ahora, aquel hombre con las manos vendadas y la ropa manchada de ceniza parecía más humano que cualquier duque. Al amanecer, el primer sonido que oyó fue el de los niños llegando, con flores y pequeñas notas. Habían escrito en trozos de papel: «La escuela no se quemó, solo cambió de piel». Valeria lo leyó y lloró en silencio, porque sabía que era verdad. En los días siguientes, todo el pueblo acudió a ver lo que quedaba de la escuela. El patio estaba cubierto de cenizas, pero las ventanas abiertas dejaban entrar el sol y el olor a quemado comenzaba a disiparse. Los alumnos ayudaron a recoger lo que se pudo rescatar: pupitres carbonizados, libros empapados, cuadernos secándose en la chimenea. Alonso insistió en participar, incluso con el brazo vendado. Valeria intentó detenerlo, pero él dijo que necesitaba ver con sus propios ojos lo que aún seguía en pie. Descubrieron que la pequeña imprenta había sobrevivido, cubierta de hollín, pero intacta. Los niños gritaron de alegría y él sonrió por primera vez en días. «Es una señal de que seguimos adelante», dijo con la voz ronca. Valeria lo abrazó sin decir nada. Aquel gesto, en medio de la devastación, valía más que cualquier ceremonia. Era su amor perdurable, incluso cuando todo a su alrededor parecía implorar su rendición. Poco después, comenzó la reconstrucción. El barrio se movilizó de una forma inesperada. Los obreros se presentaron por iniciativa propia. Los albañiles ofrecieron jornadas de trabajo. Las costureras trajeron tela para nuevas cortinas. El palacio volvió a ser un proyecto colectivo. Los niños pintaron las paredes de cal y dibujaron cintas azules en cada rincón, como recuerdo de lo que habían superado. Valeria coordinaba todo con firmeza y Alonso, aún convaleciente, observaba con silencioso orgullo. A veces, cuando el sol brillaba en el patio e iluminaba los dibujos, sentía que la vida le devolvía todo lo que el fuego había intentado arrebatarle. El nuevo salón se terminó en pocos meses, más sencillo que el anterior, pero mucho más vibrante. Y sobre la puerta principal, los propios niños colgaron un cartel hecho a mano: «Escuela Montelar, abierta a todo aquel que quiera aprender y recordar». Al verlo, Alonso apartó la mirada un instante, demasiado emocionado para hablar. La reapertura se produjo sin previo aviso. No hubo invitaciones impresas, ni banda, ni discursos. Solo el sonido de pasos que entraban y risas que resonaban entre las paredes recién pintadas. Los niños llegaron primero de la mano de sus padres. Después llegaron los obreros, las costureras e incluso algunos curiosos que antes habían criticado a la pareja. Alonso permanecía al fondo del patio, observando todo con la mirada serena de quien ya comprendía el valor de su obra. Valeria se subió a un banco y agradeció a todos, sin leer nada, hablando con el corazón. Dijo que esta escuela no era un milagro, sino el resultado del coraje de muchas personas que se cansaron de esperar permiso para ser reconocidas. Los aplausos surgieron espontáneamente y un coro de voces infantiles comenzó a tararear una sencilla canción, improvisada allí mismo. Fue en ese momento cuando Alonso, en silencio, le tomó la mano y se dio cuenta de que por primera vez nada los separaba, ni títulos, ni miedo, ni tiempo.
Después de aquel día, el palacio jamás volvió a ser el mismo, y menos mal. Las habitaciones que antaño albergaban retratos de antepasados ahora guardaban libros, máquinas de coser y mesas de estudio. El escudo de armas de hierro, roto, se fundió y se transformó en pequeñas placas con los nombres de los fundadores, Valeria Navarro y Alonso de Montelar, grabados uno al lado del otro, sin jerarquía. La ciudad empezó a referirse a aquel lugar simplemente como la casa, y, con el tiempo, el nombre se extendió por toda Andalucía, inspirando otras escuelas similares. Valeria siguió impartiendo clases cada mañana, y Alonso, aún sin cargos ni fortuna, encontró en la rutina una paz que jamás había conocido. Los niños crecieron, los periódicos estudiantiles circularon, y poco a poco el escándalo se convirtió en un ejemplo. Incluso antiguos adversarios empezaron a visitar el patio, curiosos por comprender cómo algo tan sencillo podía resistir tanta presión. Y quien pasaba tiempo allí, inevitablemente salía transformado. Con el paso de los años, Sevilla aprendió a convivir con esta nueva versión de sí misma. Las diferencias de clase aún existían, pero ya no parecían tan insuperables. Jóvenes de la alta sociedad, antes vetadas de la escuela-casa, comenzaron a ofrecerse como voluntarias para enseñar música y bordado. Algunos nobles enviaban donaciones anónimas, como si quisieran sanar en silencio las heridas de la intolerancia. Valeria, ahora con un semblante más maduro y una voz serena, se había convertido en un referente para muchas mujeres. No hablaba del pasado, pero todos sabían lo mucho que había costado llegar hasta allí. Alonso, con el pelo ya canoso, seguía presente, no como mecenas, sino como parte viva de la vida cotidiana. Era habitual verlo reparando sillas, ayudando a los chicos a plantar plantones en el jardín o enseñando a leer a quienes llegaban demasiado tarde para la infancia. Decía que, de todas las herencias que tenía, la única que quería dejar era un lugar donde nadie necesitara pedir permiso para ser respetado. Una tarde de primavera sucedió algo sencillo que conmovió para siempre a quienes estaban cerca. Los niños organizaron una pequeña procesión por el barrio, llevando cintas azules y libros que ellos mismos habían hecho. Marcharon sonrientes, seguidos por familias enteras, y al llegar al patio, encontraron a Alonso sentado a la sombra de un naranjo. Se levantó lentamente y observó el desfile improvisado, con los ojos llenos de lágrimas. Valeria estaba a su lado, con una cesta de flores. Los niños lo rodearon y comenzaron a cantar una canción que habían compuesto en secreto, que contaba la historia del duque que abrió las puertas. La letra era ingenua, pero transmitía una ternura que nadie podía contener. Alonso sonrió, y por un instante pareció que todo el esfuerzo de esos años se había transformado en un solo sonido, el de la gratitud. Cuando la música terminó, Alonso permaneció en silencio unos segundos. El viento mecía las cintas azules y hacía danzar las sombras sobre el suelo de piedra. Miró a su alrededor, como intentando memorizar cada rostro, cada risa, cada pequeño fragmento de vida que aquel lugar albergaba. Luego se llevó la mano al corazón y dio gracias en silencio. Valeria lo observó, sintiendo una mezcla de orgullo y temor. Ese temor que surge cuando uno presiente que algo precioso está llegando a su fin. Aquella noche tardó más de lo habitual en acostarse. Se quedó escribiendo hasta tarde, a la tenue luz de una lámpara, mientras ella corregía cuadernos a su lado. Antes de dormir, dejó un sobre la mesa con el sello de la escuela y solo dijo: «Ábrelo cuando no esté». Valeria rió, pensando que era una broma, y respondió que siempre dramatizaba las cosas. Pero la risa no borró la opresión en el pecho que sentía sin saber cómo explicarla. A la mañana siguiente, el sol salió con un brillo distinto, casi blanco. El patio estaba en silencio, y los pájaros se posaban en los alféizares como si también lo supieran.
Valeria despertó sola. La silla a su lado estaba vacía. Encontró a Alonso sentado bajo el mismo naranjo de la procesión, recostado contra el tronco, con el rostro sereno como si acabara de dormirse. En sus dedos aún sostenía la cinta azul que ella había dejado sobre el escritorio. Nadie gritó en ese momento. Los niños se acercaron en silencio. Algunos llevaban flores. Otros simplemente observaban sin comprender del todo qué era la muerte, pero sintiendo que el amor, de alguna manera, seguía allí. Valeria se arrodilló a su lado, apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos, murmurando suavemente: «Ahora sí, somos libres». El velatorio fue sencillo, como él lo hubiera querido, sin escudo de armas, sin ataúd ornamentado. Solo el cuerpo cubierto con un paño ligero y sobre el pecho la cinta azul anudada. Obreros, maestros, vecinos, niños e incluso algunos de los antiguos nobles acudieron, quienes permanecieron en un rincón, indecisos sobre dónde colocar las manos. El silencio era denso, pero no triste. Era un silencio de respeto. El hermano de Valeria leyó un fragmento del primer periódico de la escuela, aquel en cuya impresión Alonso había participado. Nadie es pequeño cuando defiende lo que es justo. La gente lloraba sin pudor, porque no había vergüenza en sentir. Valeria permaneció firme, sosteniendo las manos de los niños más pequeños. Cuando el ataúd fue llevado al jardín del palacio, ahora abierto a todos, ella caminó tras él, descalza, sin velo y sin temor. Y mientras lo enterraban bajo el naranjo, alguien colocó una sencilla placa: «Aquí descansan las manos que abrieron y puertas». La ciudad entera pareció detenerse por un instante. En los días que siguieron, Valeria continuó su labor sin descanso. El dolor se volvió rutina, pero nunca amargura. Cada mañana abría las puertas como él lo había hecho, saludaba a cada alumno y dejaba flores frescas junto al árbol. Los niños preguntaban si volvería y ella respondía que sí. Cada vez que aprendan algo nuevo. La escuela creció, tuvo nuevos maestros, nuevas aulas, nuevas sonrisas y, poco a poco, la figura de Alonso dejó de ser recordada como la de un duque y comenzó a ser contada como un gesto que trascendió el tiempo, demostrando que la verdadera nobleza no se hereda, se construye. Al caer la tarde, cuando el sol doraba las ventanas, Valeria seguía sentada bajo el naranjo, escuchando las risas de los niños, y pensaba que quizá a eso llamaban eternidad. Seguir viviendo dentro de aquello que uno ha aprendido a amar. 3 años después, en primavera, Sevilla despertó transformada. Las calles estaban adornadas con flores de papel y cintas azules que colgaban de los balcones, como si cada casa quisiera expresar su gratitud de alguna manera. La escuela casa celebraba su 3er aniversario y por primera vez la procesión primaveral pasaría frente al antiguo palacio. Valeria caminaba delante de los niños, ya mayores, llevando un pequeño libro forrado en tela azul, el mismo ejemplar del primer periódico impreso allí. La gente la seguía, cantando en voz baja, y las campanas de Santa Clara, que, una vez habían enmudecido, repicaron al unísono. Nadie hablaba de escándalos ni títulos, hablaban de valentía. Al llegar al jardín, el hermano de Valeria colocó una nueva placa en la tumba de Alonso, escrita por los propios niños. Aquí comenzó lo que nunca terminó. Y el viento sopló con fuerza, levantando pétalos y risas, como si el tiempo mismo se detuviera a escuchar. El sol se ponía, dorando todo a su alrededor, y la vida continuaba. La escuela bullía de voces, el jardín florecía, y la ciudad parecía haber aprendido la lección que Alonso siempre había intentado enseñar, que el poder que no se comparte se pudre, y el amor oculto muere de vergüenza. Valeria, sentada bajo el mismo naranjo, observaba a los estudiantes correr y pensó que, al final,
Su historia no trataba de un duque y una costurera, sino del momento en que el miedo cedió ante la dignidad. Sonrió, con el rostro sereno, y cerró el libro azul que tenía en el regazo. La brisa pasó suavemente, trayendo consigo el aroma de las flores y el lejano sonido de risas. Por un instante, todo pareció exactamente como debía ser: sencillo, justo, humano. Y así, Sevilla conservó para siempre la memoria del hombre que abrió las puertas y de la mujer que enseñó al mundo a cruzarlas. Al final, el duque y la costurera demostraron que la verdadera nobleza no reside en la sangre, sino en las decisiones que tomamos cuando el miedo intenta silenciarnos. La cinta azul seguía ondeando en el patio, recordándonos que la valentía también es una herencia, y quizá, si existiera la justicia poética, cada ciudad tendría su propio palacio abierto, donde nadie necesitaría pedir permiso para ser digno. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Habrías tenido el valor de perderlo todo por amor y verdad? Dale a me gusta al vídeo, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte las próximas historias y compártelo con alguien que necesite recordar que el poder más hermoso es el de abrir puertas. Nos vemos en la próxima. Inmersión en las sombras de la historia.